¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Interview, el podcast de ESPC. Yo soy Emil Segundo Pérez Chica y hoy vamos con un tema bastante importante con un invitado especial en nuestro laboratorio. Ya lo tendremos en contados instantes. Es una persona que sabe mucho, porque de la década de los 80, que ya tenga una profesión o en ese tiempo una profesión de este talante, significa que en su haber la experiencia es importante, tanto académica como investigativa. Es el doctor Juan Pablo Olmos. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, Emil. Muchas gracias por la invitación. Hombre, arquitecto desde 1987. 87. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es la creación del hábitat para el hombre. Bueno, tiene tantos frentes últimamente últimamente no, siempre los ha tenido, pero últimamente se han realzado más. Van desde el diseño de estos espacios y del sitio donde todos vivimos, los sitios donde todos vivimos, hasta el diseño de las ciudades, el diseño del paisaje, la historia de nuestro hábitat. Sí. Son muchos aspectos los que abarca la arquitectura y por los que se puede uno orientar dentro de la carrera. El arquitecto es un artista también. Sí, la cuestión es que nosotros, al contrario de los escultores, nosotros hacemos obras de arte que son habitables. Siempre ha habido esa discusión sobre el alcance artístico de la arquitectura. En un momento yo como profesor de historia y teoría de la arquitectura leí a un autor que negaba esa posibilidad de que el arquitecto fuera artista, porque es un oficio que tiene unos alcances, que tiene unas metodologías incluso científicas para llegar a unos resultados. Pero donde está la creatividad del hombre siempre termina habiendo arte. O sea, no es malo que le digan a un artista, o un artista no se va a sentir o no se va a resentir si le dicen usted es arquitecto, o un arquitecto no se va a resentir si No, definitivamente no. Y de hecho en la arquitectura contemporánea, que es una arquitectura con una tendencia grande hacia lo icónico, o sea, hacia la impresión visual, el tema artístico ha cobrado mucha importancia. El arquitecto quizás más taquillero, por decirlo de alguna manera, en la actualidad se llama Frank Gehry, un tipo de más de 90 años, y él hace esculturas. Sus edificios son esculturales, y fue un hombre que se formó con un grupo de artistas, y entonces su arquitectura es más instintiva y sus formas son escultóricas. Entonces él asume ese papel de artista. Él dice que no es posible dividir las dos cosas. Una intervención paisajística, de alguna manera, desde la perspectiva de un arquitecto, ¿es arquitectura, o es ingeniería, o es un tipo de intervención que va con qué disciplina? No, el paisajismo es una de las ramas de la arquitectura. Okay. De hecho, tengo muy buenos amigos que son paisajistas. Una de mis mejores amigas, la venezolana Linda Rodulfo, es paisajista. Ellos estudian esa especialidad y es el diseño del espacio, tanto del espacio público como del paisaje que nos rodea. Se supone que ese es un tema de jardinerías o de algo así, pero no, eso tiene toda una ciencia detrás, y porque lo que se están diseñando son espacios que los vemos de pronto muy amplios y todo, pero en una escala mucho mayor que la que normalmente diseñamos los arquitectos. El espacio construido, esos espacios exteriores hay que diseñarlos también. El paisaje de las ciudades hay que diseñarlas también. Voy a regresar un poco a usted. Sus estudios en arquitectura
básicos, bueno, arquitectura, ¿tiene alguna línea en especial? ¿Sus estudios postgraduales? No, yo estudié arquitectura en la Universidad Javeriana y no hice posgrado. Yo lo que sé lo estudié en mi biblioteca. No tengo, como me decía una colega de UPMDI, no oficialicé mis saberes. Pero me he orientado sobre todo al tema de la historia de la arquitectura. Eh, en algún momento ejercí la arquitectura digamos que las formas más Lo que conoce uno comúnmente para hacer, sí, diseñar. sí, sí, más prosaico, hasta interventorías hacía una cantidad de cosas mucho más prosaicas, pero últimamente desde que estoy haciendo docencia, me he orientado sobre todo a la historia de la arquitectura y he hecho mucha investigación sobre la historia de nuestra arquitectura, de nuestra región, del Sinú y de nuestra ciudad. Precisamente a mí me motiva mucho usted cuando lo veo en unos trabajos de investigación que logro captar y verlo hablar con una propiedad interesante sobre esa montería que tiene un diseño arquitectónico, pero esa montería que pues la misma modernidad le trae va juntando a una europeización, ¿cierto? Digamos, porque, por decirlo, las casas que hay acá en Montería tienen un parecido siempre a esos pueblos que uno ve en las pinturas de historia, que se parece a un pueblo de España, que se parece a un pueblo de tal. Entonces nosotros tenemos cierta arquitectura parecida dentro de esa historia. ¿Hay una arquitectura original del Caribe colombiano, estimado? Eh, Sobre eso no podemos decir de que se dio una arquitectura propiamente del Caribe. Nosotros tenemos herencia de los indígenas, el tema de la cubierta, el techo de palma. El techo de palma es una cuestión típicamente indígena. Eso fue algo que nosotros retomamos de los indígenas Claro. que estaban por acá. Sin embargo, la arquitectura que trajeron los españoles permeó eso y lo que se da es una especie de sincretismo de mezcla, Imbricación. eclecticismo entre todos estos estilos. Eh, en Colombia no hay lenguajes propios, todo como en todos estos países que fueron colonizados, todo Ok. llega de afuera. Los españoles nos trajeron unas tipologías, trajeron unas materialidades, de pronto un tipo de construcción diferente. El bareque, trajeron su versión del bareque, acá se adaptó al entorno, retomaron el tema de la cubierta de palma, pero la influencia grande de los españoles no se dio por acá porque ellos eh, oficializaron de alguna manera su estadía aquí casi al final de la colonia. Eh, Antonio de la Torre y Miranda hizo su recorrido por acá eh, 30, 40 años antes de la independencia y, y aquí no alcanzó a quedar arquitectura colonial, por ejemplo, no se dio, como vemos en Cartagena o en Santa Marta. Estas casas alrededor de patios con cubiertas de tejas árabes, esa teja que le dicen en español aquí, que realmente es árabe, ese tipo de cosas no se dieron por acá. Aquí nosotros teníamos la arquitectura que quedó acá, entre otras cosas porque Montería era un pueblo muy pequeño, era arquitectura vernácula, con influencia indígena, Indígena. cubiertas de palma, cerramientos de bareque o de tabla, que eran los materiales más elementales que se conseguían, y solamente hasta el final del siglo XIX empezaron a aparecer
nuevos lenguajes arquitectónicos, cosas digamos que un poco más sofisticadas. Pero lo que describe, por ejemplo, Strifler, perdón, Claro, eso es ese Stripper. francés, a su paso por Montería es una serie de casitas de palma encaladas, rodeados de naranjo. Él describe un sitio casi idílico, eh, y así era Montería, así fue Montería hasta bien entrado el siglo XIX. Claro. Uno se va por ciertos municipios de Córdoba que son más viejos que Montería misma. Por ejemplo, yo estuve en estos días viendo por Chimán una casa. Ajá. Estuve viendo por San Carlos también otra casa. Estuve viendo unos lugares que tienen, parece que ya son un poquito la combinación española con, es cierto. Entonces diría uno como que va creyendo que ese tipo de arquitectura es la arquitectura que realmente era nuestra, pero no, usted acá nos aclara que nuestra arquitectura realmente es una combinación, una hibridación de todas estas. Cuando usted menciona lo del bareque, y usted lo menciona también en una de las investigaciones, habla sobre lo del bareque. ¿Cómo descubre el nativo esa mezcla? Investigando sobre bareque, hemos visto que hay bareques en muchas partes, ¿no? Los españoles tienen su propia emplasto parecido al bareque nuestro. Acá se adaptó a lo que había, el lodo, la bosta de vaca, el pasto, pero eso se da por todas partes. Tiene una virtud importante y que fue muy bien explotada acá, que es sus ventajas bioclimáticas. El bareque es completamente aislante. Entonces, esas arquitecturas tenían la ventaja, esa arquitectura vernácula nuestra tenía la ventaja de que se adaptaba muy bien a nuestro medio ambiente, calor, humedad y eso, y estas casas de palma y bareque se aislaban de eso, eran un poco penumbrosas. Si tú has visitado esas casas de pueblo y de Claro. fincas, son penumbrosas, hay una serie de cosas que las hacían mucho más frescas que lo que tenemos ahora. Que no dependen un poquito, que no tienen, podría decir, no tienen estética. No tienen estética de arquitecto, pero se adaptaban mejor. Pero la estética la ve uno ya, por ejemplo, un fotógrafo le ve estética a eso que parecería no tenerlo. Un Eh, arquitecto también, o no. Tú sabes que el tema de los gustos es subjetivo, entonces hay gente que eso le parece precioso, a mí me parecen bellísimas. Entonces, no decir que no tienen estética, no, sino que de pronto para mucha gente no son bellas. Y aquí hubo ese problema en Montería, se consideraba que eso le daba una imagen pueblerina, que los horcones, por ejemplo, que sostenían los aleros y los balcones, le daban una imagen pueblerina, que había que ampliar las calles, y por eso se prohibieron en varias oportunidades los horcones. ¿En qué episodios? Cuéntenos usted si tiene de pronto los elementos para que nos datee sobre en qué episodios, en qué año más o menos se prohibieron ese tipo de construcciones en Montería. Entiendo que en dos ocasiones, por allá en los 40 y en el año 60 se prohibieron los horcones y ese tipo de cosas. Además porque realmente había que ampliar las calles, pero incluso donde no se necesitaba también los hicieron quitar. Y eso comprometió la estabilidad de esas arquitecturas. Tú, bueno, puedes ver la casa de la familia Berrocal Escobar ahí en la 26 con Primera, que está casi en ruinas, donde vive nuestro amigo Raimundo. Esa casa le quitaron los horcones y inhabilitaron el balcón, y el alero lo comprometieron también. Eso fue quemar una parte de nuestra historia también. Eso fue deteriorar una parte de nuestra historia. Sí, le Sí, quitó ¿verdad? una parte muy característica a la arquitectura monteriana. O sea, por eso nos lleva ventaja, porque uno se va a pueblos, por ejemplo, Cincé, en Sucre hay muchos pueblos que no prohibieron eso y continuaron con esa arquitectura. Sí. Y ahí se ve más común. Entonces, no fue una buena La decisión. mejor arquitectura vernácula de madera de por acá cerca se da en Colosó. La han recuperado y es bellísima. Es O bellísima. sea, que si se hubiera dejado en su momento
que la gente que construía lo hiciera con esos términos o no, libremente. por lo menos que se conservaran con todos sus elementos, los horcones y eso. Mira, mi mamá, por ejemplo, me comentaba que cuando ella estaba pequeña, año 1940 o algo así, ella salía, la gente decía ir de tiendas, al final de la tarde salían de compras y podían recorrer una manzana entera sin mojarse ni asolearse porque todas las construcciones tenían alero soportado sobre horcones. Entonces, ese espacio público era más cómodo para la gente que lo que tenemos ahora. Hace unos años aquí se prohibió el voladizo y uno caminaba al sol. Lástima, ¿cierto? Sí, o sea, las decisiones políticas no le han convenido a la arquitectura nuestra. Sociopolíticas, vale. Algunas veces no le ha convenido y las modas también han sido determinantes en eso y en un malentendido modernismo vamos a cambiar la imagen de la ciudad o vamos a hacer un nuevo edificio en vez de potenciar reciclar el edificio antiguo o algo así, lo tumbamos y hacemos una caja de vidrio blanca con vidrios azules y eso no es buena arquitectura. Usted dijo la palabra, lo que acaba de decir es malas interpretaciones de un afán de mal entendido de modernidad. Entendimiento de la modernidad. Sí. Explíquenos un poquitico eso. Por ejemplo, yo tengo, este programa lo ven estudiantes míos de bachillerato y estas cuestiones. Ajá. Entonces, ellos quisieran interpretar o hacer que ellos hagan reflexión constante sobre la historia desde todos los puntos. Entonces, ¿cómo decirle a unos estudiantes que nuestra arquitectura, que las formas en cómo están construidos nuestros edificios, nuestras casas, pudo ser más bonita que la que actualmente tiene? Porque no se programó bien, no se interpretó bien la evolución de los procesos arquitectónicos. Mira, las ciudades tienen que mostrar todos los tiempos. Definitivamente, las ciudades tienen que tener muestras de cada momento. La arquitectura es un reflejo del espíritu de su tiempo, así decía un maestro, se llama Mies van der Rohe. Él se refería a que cada estética, como dices tú, corresponde a un tiempo. Nosotros nos vamos al siglo XIX, desde la fundación hasta 1880, y en Montería lo que había eran esos pequeños ranchos pintados con cal, con cubierta de palma y a veces no tenían ni horcones alrededor. A partir de ahí aparecen por unas dinámicas económicas que se fueron dando en Montería, la explotación de la madera sobre todo, y el desarrollo ganadero, empiezan a aparecer nuevas fortunas que traen arquitectos importados. El señor Eusebio Pineda, por ejemplo, trajo a un personaje que se llamaba Romelio Caicedo, que era de Popayán, y él le construyó su mansión ahí frente al río, en la calle 26 con Primera. Fue la primera vez que se construyó en ladrillo rojo acá, y la primera vez que se construyó en 2 pisos. Todavía está la casa Emery, ¿se llama? No, esa es la casa Pineda. Ah, la casa Pineda. Que ahora está muy maltratada, hay como un depósito de cerveza, algo así. Esa es la casa más antigua en pie aquí en Montería. Ese señor Romelio Caicedo construyó una para la hermana de don Eusebio que se llamaba Josefa Pineda de Failache, casada con un italiano. Es la casa donde está actualmente el Banco de Occidente. Esa casa fue transformada a raíz de la ampliación de la carrera tercera y la calle 29, fue transformada y se le quitó la arcada que todavía conserva la de don Eusebio en la avenida. Es donde está, como te digo, el Banco Occidente. Y otra que estaba donde después estuvo la Lotería de Córdoba. Claro. Él hizo esas 3 casas en la década del 80.
como te digo, eso fue un reflejo de esto. Después, casi simultáneamente aparecieron aquí los americanos de la DGO Emery para explotar maderas, y ellos trajeron un modelo, pero trajeron un modelo antillano, un modelo del Caribe. Ellos habían explotado madera en Jamaica. Cuando se agota la madera de caobas en Jamaica y en Cuba, se vienen para acá. Esto lo investigó el historiador Andrés Ramos. Y se traen un modelo de allá, unas casas de cubiertas muy altas, con cubierta en contrachapado, que nosotros llamamos zinc. Ok. Con gran inclinación, con grandes aleros, con calados. Ahí aparece el calado. Y el calado es caribeño. Es caribeño. Y eso ellos hicieron una arquitectura que se adaptaba, incluso mejoraba la situación con las anteriores. Eran esos grandes aleros, defendían del sol la fachada. Estas franjas de calados que estaban entre el alero que rodeaba la casa y la cubierta principal permitían que los aires calientes se evacuaran. En los hastiales, que son los triángulos estos que cierran las cubiertas, también había unas ventanillas venecianas que permitían también el efecto de chimenea. Utilizaban unas puertas ventanas de marco de madera y pasante de varilla que también permitían ventilación permanente, y tenían unas ventanas abuhardilladas típicas de la arquitectura inglesa, colonial inglesa del Caribe, que desafortunadamente fueron desapareciendo. Esas buhardillas son las que están en la parte alta. En la parte superior, en la cubierta, hay unas casetillas, que sobresalen. Entre otras cosas, la casa de la familia materna de Edgardo Lorduy, el periodista, la casa de la familia Fajardo en la 24 con Quinta, que era la casa de los Emery acá en Montería, tenía esas ventanas abuhardilladas, y las tuvo hasta que la tumbaron hace unos 25 o 30 años. Ellos construyeron 3, esa de la 24, que después fue de la familia Fajardo, donde vivió el famoso fotógrafo, por muchos años, el famoso fotógrafo Triviño. Justo Manuel Triviño. Está en sus fotos, está esa casita, sí. La de Mr. Spencer, casado con una señora Lora, que estaba en la 30 con cuarta. Esa fue transformada y perdió toda esa cubierta con las ventanas abuhardilladas. Y la que conocemos como la Casa La Charme, que vivió todo el siglo XX la familia La Charme, ahí parece que también la retiraron en algún momento de la historia. Pero esa, como te digo, esa fue una arquitectura importada que tuvo mucho impacto sobre nuestra arquitectura vernácula. Claro. Es complicado entender, sí. Pero en la arquitectura vernácula que se empezó a hacer en Montería a finales del siglo XIX se basó en eso que trajeron los gringos. Claro. La de la Casa Berrocal, todo esto. No sé si los carpinteros que trajeron estos gringos, que debían ser de Jamaica, que eran los mejores, formaron gente o algo así, pero tú empiezas a ver la casa de los Berrocal, la casa que ahora es de los Velázquez, que era de don Eliezer Sánchez en la 28 con segunda. La geometría es idéntica. Caramba, es importante que nosotros le metamos un poquito de academia a esto, ¿cierto? Porque, bueno, si uno no se va a los cimientos disciplinares de la arquitectura, no empieza a entender lo que usted está... O sea, ahora mismo a mí se me está abriendo un panorama impresionante escuchándolo hablar de eso, porque uno diría, no, esto es soplar y hacer botellas de vidrio. No, la arquitectura tiene su cuento. La arquitectura, de hecho, como una disciplina, es importante para construir paisajes culturales y demás. El centro de Montería es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí. No nos hemos ido a los barrios.
No. La arquitectura de los barrios Es contemporánea. sí, es más contemporánea, ¿no? Aunque hay excelente arquitectura también. Pero a lo que me refiero es, allá no hay ningún tipo de, en los barrios no hay ningún tipo de incidencia de lo concéntrico, de lo céntrico, pues allá no, eso eran diseños, vamos a hacer esto así, de acuerdo a lo que... Lo que te dije al principio, nosotros todo nos llega de afuera. Eh, Tú ves a Montería y desde un avión, algo así, se parece a Boca Grande, se parece a ciertas partes de Miami, una cantidad de torrecitas blancas. Se perdió el color aquí, solo se vende pintura blanca. Así como en los carros. Todos los carros son blancos o plateados y todos los edificios son blancos. Le ponen color a los vidrios, pero esa es una influencia también externa. Eh, Hay vivienda, se hizo vivienda muy buena, se hicieron urbanismos muy buenos. Por ejemplo, el barrio Recreo era una ciudad jardín, era utilizando el modelo de la ciudad jardín, unas casas con 9 metros de antejardín hasta el bordillo de la calle, eh, muy pocos lotes por manzana, lotes de 1000 metros. Era una situación ideal que desafortunadamente ha sido atropellada por el comercio y tú ves que esas casas de un piso estaban a 9 metros de la calle, pero el edificio que las reemplazó está a 3 metros de la calle. Ciudad jardín, eso es un concepto arquitectónico. Urbanístico, Urbanístico, que ciudad inventaron jardín. los ingleses y que Ya. se aplica mucho todavía en los Estados Unidos. Y estos paisas que hicieron esa urbanización lo pensaron así, la familia Londoño Esencial y bueno, y los ingenieros de acá que trabajaron con ellos, la Sala López y Suárez. Era una ciudad con unos espacios, una barrio con unos espacios públicos muy importantes, esa sección de las calles de fachada a fachada era amplísima, pero todo eso se perdió. Se perdió. ¿Qué le enseña un estudiante de arquitectura cuando le toca hacer investigación sobre nuestra arquitectura? Para él es difícil hacer este tipo de investigación. ¿Hay insumos o cómo fue académicamente todo ese proceso? Yo me imagino que con usted se ha fortalecido eso. Hay un problema y es que no hemos escrito mucho sobre eso. Me da culpa, yo no he terminado ciertas cosas que estoy escribiendo sobre esto. Sin embargo, sí hay donde investigar. Por ejemplo, está la tesis del fallecido Manuel Joaquín Angulo García, que era mi compañero de investigación en este tema con Andrés Ramos. Él era profesor de historia también en UPB. Él hizo una maestría y su tesis es sobre ese tema, sobre la historia de la arquitectura y del territorio en el Sinú. Está en el repositorio de la Universidad de Córdoba. Es de las cosas que se pueden consultar, pero en realidad no hay mucho escrito. Los arquitectos se han convertido más en operacionalizar que en investigación. Porque se menosprecia lo que hay. No entiendo. Los colegas arquitectos consideran que eso no. Hay muchos arquitectos que no les gusta el patrimonio. Ah, ok. Y hay mucha gente que tampoco le gusta. Entonces, en vez de. Por eso está destruyéndose nuestro patrimonio, porque la gente no se identifica, no lo considera propio y se está cayendo la Casa Berrocal, están destruyendo la Casa Pineda. De los 170 bienes que incluyeron los personajes que hicieron el POT de por allá del año 2002, creo que apenas queda menos de la mitad. Y si eso pasa, si la gente no valora eso, no, ¿para qué investigarlo si no nos gusta? Me acaba de dar como una sensación de tristeza, porque usted dice, nuestra historia, nuestro patrimonio arquitectónico prácticamente no tiene dolientes. Es lo que yo entendí. Tiene unos muy pocos. Unos muy pocos.
Sí, Y usted no hace parte de la sociedad de arquitectos Sí, hago parte. Hay personas ahí que también lo acompañan a uno en la inquietud. Eh, digamos que ha ido mejorando la apreciación del patrimonio. Hay personajes no les interesa eso. que no les interesa, pero hay otros que hay personas que le han metido mucho el hombro a esto, como Luis Eduardo Puche, que no es de Montería y ha defendido mucho como desde el Estado el patrimonio nuestro. Eh, es increíble, por ejemplo, estos profesores que trabajaron con nosotros en UPB, Máximo Lecerri y su socio ahora que se llama Gabriel Rossi, esos tipos han investigado más de la historia de la arquitectura monteriana que muchos arquitectos monterianos y valoran tremendamente eso. Esa movilidad hacia la investigación, ¿cómo se podría lograr? O sea, obviamente hay una situación de desidia por parte de la cosa política también. Sí. Sí, a los alcaldes no les interesa. A los alcaldes no les interesa mucho el tema. Hay parece que el actual, uno que otro que de pronto le da su importancia y se trata de hacer algo, pero son cosas muy esporádicas. Hay una cuestión, es que investigar no da plata. Sí. Entonces, por ejemplo, yo como catedrático investigo porque me gusta y hay gente que le gusta eso, meterse al archivo departamental a respirar el polvo de decenas de años en esos archivos buscando información o allá en el archivo histórico de Cartagena. Eso es para la gente que le gusta, que le apasiona eso. Y de pronto los historiadores, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿conoce usted? Bueno, usted tiene un perfil de arquitecto con aprecios a la historia. ¿Habrá algún historiador que le interese el patrimonio, que sea de acá de nuestro? Sí. Que usted me pueda dar como referencias para tenerlo. Bueno, un compañero de investigaciones que es muy importante historiador, que se llama Andrés Ramos. Andrés Ramos escribió la historia de la época de la madera, la historia de la D.G. Emery, un libro muy importante que publicó el año pasado. Con él es un tipo muy inquieto con el tema de patrimonio y nos ha acompañado en esto. Y conozco a varios compañeros míos de la Academia de Historia de Córdoba que también les interesa. Obviamente no saben mucho de eso, pero les inquieta que esté desapareciendo el patrimonio. Así como el cine, así como el Consejo del Cine, el Consejo de Teatro, debería también la Secretaría de Cultura departamental, la municipal, tener como... eso existe. Eso existe, ¿verdad? Quizás viste en ese resumen que te mandé, yo hago parte hace muchos años del Consejo de Patrimonio Departamental y del recién fundado Comité de Patrimonio Municipal. Esos son unas instancias consultivas para todo lo que tiene que ver con patrimonio construido. En el caso, solo patrimonio construido en el caso municipal, pero en el del Consejo Departamental es una cuestión abierta a todo el ámbito del patrimonio material e inmaterial. Ahora mismito hay arquitectura en Montería que está protegida. Sí, claro, desde el año 2002. Desde el año 2002 tenemos arquitectura protegida, no se puede tocar, no se puede vender o si se puede... ¿Qué tipo se puede tumbar? No se pueden tumbar. Por ejemplo, díganos unos 5 casos acá en Montería que no se puedan tumbar, además de las que nos ha mencionado. Bueno, te hablé de la Casa Pineda de la 26, de la Casa Barrocal de la misma 26, de la Casa de Emery La Charme, que está recién intervenida, en la 27, más adelante en la otra esquina está la Casa de las Señoritas Gómez, una neoclásica que hizo un famoso arquitecto cartagenero por allá en el año 21. Enfrente de esa está el edificio Ferrari, el primer edificio de apartamentos que hubo aquí, que eran dúplex, en un estilo Liberty italiano rarísimo.
En la siguiente esquina está la casa de don Luis Berrocal Negrete, ahí donde está el tumbadito abajo. Okay. Eso es quizás de las mejores arquitecturas neoclásicas que yo conozco, ese edificio, también diseñado en Cartagena. Enfrente está uno de los mejores edificios de movimiento moderno aquí en Montería, que es donde está la pizzería Pícola. Está un poco desvirtuado, pero esa era muy buena arquitectura moderna. También hace parte de eso. A continuación, en la mitad de la cuadra está el edificio Ferrari, Claro. donde estaba la tienda La Favorita. También es del listado. Ya, bueno, tenemos, por lo menos hay una garantía de que la historia no se está perdiendo totalmente. El Estado, el municipio, debe intervenir esos edificios de vez en cuando, o eso la propiedad privada o los dueños. Mira, normalmente y ya en Montería se hace un PEN, un plan de especial de manejo y protección del patrimonio. Ahí está el listado, se hacen se enumeran unas posibilidades de intervención, el grado de intervención que se puede hacer, el tipo de intervención que se puede hacer en cada edificio, pero desafortunadamente falta lo más importante, que son las compensaciones económicas. Si un propietario no puede ganarse algo con conservar su patrimonio, lo deja caer. Y eso nunca ha sido aprobado por el Consejo Municipal. Se asumió que eso era una erogación demasiado grande para el Montería, que se les rebajaran no se les cobrara impuesto predial a esos bienes, se llaman BIC, bienes de interés cultural, que había que organizar una cuestión que era la venta de derechos en altura. Si tú tienes una casa de un solo piso patrimonial, pero en ese sector puedes construir 10 pisos, tú podías... O sea que el Estado tiene que responderle por eso que va a construir arriba. No, okay. Él puede vendérselos a otro constructor para que en un sector que debe estar demarcado en el POT construya esos 10 pisos que él no puede construir ahí. Son cosas que le dejan réditos económicos a los dueños del patrimonio y hacen rentable mantener un patrimonio. Pero si no es así, la gente deja caer eso para construir otra cosa cuando se caiga. Oiga, ¿sabe qué? Desde el punto de vista periodístico, usted está lanzando unos temas impresionantes para investigación, para producir concientización, porque uno diría, eso no interesa tanto, pero eso interesa demasiado, que si uno le pone la lupa y la norma a las cosas, aquí mucho de ese recurso que tenemos nosotros de patrimonio, que es indefendible, tendrían que comenzar a defenderlo, ¿sí o no? Sí, hay que defenderlo, porque es que el patrimonio es lo que nos une a nosotros con nuestra historia. La identidad nuestra. Es la identidad. En todos esos edificios ahí está reflejado un momento de la ciudad, un momento de las dinámicas socioeconómicas de la ciudad. Todavía tenemos algunos rezagos de cuando Montería era un pueblito muy pequeño. Tenemos muestras de la bonanza de la madera. ¿Cuál casa nos representa esa bonanza? La Emery. Ah, ok. Y la casa Pineda también. Cuando aparece el edificio que decían Torre, que para nosotros es la Torre de Garcés, ¿qué momento de Montería es histórico? Imagínate, ya había habido un desarrollo grandísimo en el tema ganadero. Y todos esos réditos de la ganadería empiezan a devolverse, a invertirse en Montería. Los ganaderos empiezan a construir en Montería con los réditos que le deja la ganadería, y don Rosendo Garcés construye eso. Ese no era un fenómeno nuevo, eso empezó desde los años 40, por ejemplo, con el edificio Kerguelén de la 34 con Primera. Este señor Antonio Kerguelén Castaño invierte sus ganancias ganaderas en ese edificio. Don Pacho Vega construye el Hotel Pancenú en la esquina de la 33, y así. O sea, hay un momento que representa la bonanza ganadera y que está significada, por ejemplo, el símbolo de ese momento podría ser, decirlo yo acá, valga la expresión, el edificio Garcés. Sí, esa. Un momento que a Montería, no sé si de repente estoy haciendo un comentario, voy a decirlo indebido,
se le compara con Miami. A Miami. Ese momento arquitectónico de Montería tiene que ver... Eso apareció en Semana, hace mucho rato. Ya eso es otro tipo de percepción. Es una estética más de estas casas blancas que se hicieron en el Recreo y de esas torrecitas blancas. Sí, es una estética de un momento dado de dinero. Bueno, Le ponen los dos chicos. es complicado. Es complicado el tema. ¿Qué momentos que no haya, que tengamos que conocer nosotros representados en la arquitectura, que de repente usted nos dé nos diga, un momento de Montería, la independencia, ¿no? Eso No, eso imagínate, en 1810 Montería tenía 800 habitantes. No, pero post-independencia, no, más, no hay. No. O cerquita, ¿qué otros? No, absolutamente. Lo primero empezó a construirse cuando ya Montería se consolidó como un centro maderero, en 1880. Esta gente de las maderas, de los ingleses, los americanos llegan en 1882 o algo así. Claro. Empiezan a construir esas viviendas. Montería era de los pueblos más pequeños del Sinú. Entonces, ¿cómo llega Montería a ser un territorio como que sobrepasa a Lorica, por ejemplo? Por la madera. Por la madera. El flujo de esos tipos se llevaron un tesoro grande, madera fina, no pagaban muchos impuestos, no, es una historia complicada, pero había un flujo de dinero. Y en ese momento Montería se convirtió en un centro de migración. Si tú ves los archivos de la parroquia de Montería en el cambio del siglo XIX al XX, se moría gente desde el Líbano hasta puertorriqueños, cubanos. Llegó gente de muchas partes del mundo, franceses, los que tú quieras, pero la mayoría de la gente era de afuera, de Ciénaga de Oro, de Lorica, de Punta Llanes. Todos los pueblos eran más importantes de Montería, pero toda esa gente, San Carlos, toda esa gente empezó a venirse porque los negocios estaban en Montería. Este historiador Andrés Ramos habla de la frontera agrícola, y Montería era ese punto, y toda esa gente vino acá, y Montería pasó a tener 20.000 habitantes, era más grande que Cartagena en 1915-1920, pero después se estancó. En la Primera Guerra Mundial esa gente se retira de acá, se quiebran los de la Emery, y ese flujo de dinero deja de moverse acá en Montería, pero ya se habían consolidado las ganaderías. Por ejemplo, don Luis Barrocal Negrete trae al arquitecto, bueno, antes no lo habían traído, pero le habían pedido a Luis Felipe Jaspe Franco, que era el más importante arquitecto empírico de Cartagena, que diseñara la catedral. Él diseñó la catedral, y don Luis Barrocal Negrete le pide que le diseñe su casa, que es esa de la 29 con primera, que es una casa de 2 pisos con 2 apartamentos arriba y 2 locales abajo. Esta familia Peña Gómez y las señoritas Gómez le encargan la casa de la 28 con primera. Ya hay un movimiento de ganaderías, de dineros, de otra cosa que no era solo la madera, y se va consolidando como un centro de comercio. Aparecen los italianos, Ferrari, Ambrosi y Riccardi. Ellos construyen también, ellos ponen su almacén que se llamaba La Favorita, ahí donde estuvo Tosca muchos años, en la mitad de la cuadra entre la 29 y la 30. Todos querían estar muy cerca del puerto que quedaba ahí enfrente, y esa gente invierte aquí en Montería, hace esa casa, ese edificio, hace los apartamentos de la 28 con primera, y hace la sede del Hotel Europa, primer hotel que hubo acá en Forma, calle 28 con segunda, donde después estuvo la clínica central. Ok. Se quita la Universidad del Sino ahora.
¿De cuál de todas las sedes? Ah, sí, quita que eso tiene mucha- No, esa ahí queda, está en la 28 con segunda. Estos señores construyeron eso específicamente para dárselo a la familia Fara para el Hotel Europa. Eh, Después se van dando otros fenómenos, se Claro. crea el departamento, vienen todos los bancos del país a querer tener sedes acá, hacen muy buena arquitectura moderna, adaptada a nuestro medio ambiente. Aparecen los brisoleils acá en fachada, que son estas mamparras de concreto que protegen la fachada. Brisoleis. Brisoleil, sí. Ese elemento que tiene el Banco Popular, el edificio del Banco Popular o el edificio del Banco de Colombia. Es como, tiene como, se llama mezzanine, No, es una estructura de concreto generalmente cuadriculada. ok, ya, como que una torre en toda la esquina. No, toda la fachada se protege, toda la fachada se protege con ese elemento que se llamaba el Brisoleil, Ok. el Palacio Nacional también. O sea, usted tiene aquí hay un insumo impresionante para hacer la arquitectura en la economía de Montería. Un tema riquísimo, según lo que escucho de usted. Impresionante. Toda la imbricación, la concatenación que podemos hacer entre arquitectura y todo el movimiento social, político, económico, cultural. Lo cultural, la arquitectura cultural, bueno, las construcciones como cines y eso, que tienen dentro del proceso de arquitectónico Montería. Aquí dos de los edificios más importantes que hubo a principios del siglo XX eran para espectáculos. El Teatro Montería, que era un edificio de 2 pisos en madera, que originalmente se llamaba el Teatro Roxy, ahí en la 29 donde está el ARA, 29 con cuarta, y el Circoteatro Variedades, que construyeron los el señor Raúl Piñeres, un cartagenero que tenía allá en Cartagena también la Cerrezuela. Eso que fue la Cerrezuela en Cartagena, aquí no lo teníamos también, quedaba ahí en la 33 y 34 con primera. Se cayó por allá en los años 40 y lo dividieron, y la mitad quedó siendo el Teatro Variedades, que existió hasta los 70. Claro. Hubo muchos teatros, 9 teatros en el centro de Montería, con arquitecturas no muy destacables, pero ahí quedaron. Pero venían como el movimiento que había en esos momentos para que la gente disfrutara del divertimento. Sí, no había televisión, solamente se cogía Radio Habana Cuba antes de la revolución, y todo el mundo iba al cine todos los días. Todos los días era una cultura don arquitecto, mire, a nosotros se nos hace muy importante que usted esté acá, que haya aceptado nuestra invitación. Yo sí quiero que nos enseñe desde su perspectiva si la importancia que tiene o que se le asigna a la Ronda del Sinú es de verdad el talante que es. Si tenemos un espacio, un parque lineal, como se dice en los medios, más importante de Colombia, que sí es de verdad. Sí, Es lo que es. Si tiene dudas sobre si es importante, sí es importante. Ok. En primer lugar, no debíamos decirle a la ronda. La ronda no es una palabra que estuviera amarrada con nuestra memoria. Esa era la avenida primera. La gente le decía la avenida, no o avenida 20 de julio o Parque Las Cabalongas. Pero en un momento dado, un cachaco dijo que eso se llamaba la ronda, o no sé quién dijo que eso se llamaba la ronda. Y porque nadie nunca, yo viví toda mi niñez frente a la avenida y nadie le decía a la ronda eso. Los promotores de eso tuvieron la ventaja de encontrar ya un paisaje creado, porque increíblemente, afortunadamente por allá en los años 70, un grupo de Boy Scouts y del Liceo Montería se dedicó a sembrar árboles a lo largo de la avenida Primera, en la ribera del río. Y entonces cuando estos señores deciden intervenirla, ya tenían lo más importante que eran los árboles. Por ahí hicimos un trabajo con Luis Pocaterra, que trabajaba en una entidad, parece, el beisbolista. Escobar Pocaterra. Y él dice que también participó en la siembra de eso. O sea que ese Escobar, paisaje. él es descendiente de los Emery, entre otras cosas. Oh.
Ese paisaje fue creado por gente de acá, que fue sembrando, pero cuando yo vivía ahí no había toda esa vegetación. Como te digo, estos muchachos de Boy Scouts del liceo en los años 70 sembraron a todo lo largo de eso. Si tú ves fotos de los años 50, había muchas palmeras y eso estaba muy, dice por aquí la gente, muy ralito. Pero después de los 70 se hizo ese paisaje. Aquí hubo un parque de la bandera. Sí, en la 33. Eso, ¿por qué ese parque de la bandera? Creo que lo hay casi en todos los municipios de Colombia, ¿verdad? Y aquí en Montería no, era un monumento a la bandera. El monumento a la bandera. Era un personaje rarísimo de aquí de Montería, no de Montería, él era de otra parte. El general Ramírez Arjona hizo de su propio bolsillo, construyó este elemento ahí, pero no le gustó a la gente. Cuando se construyó la avenida primera y se pavimentó, hubo que tumbarlo. Ok. Bueno, sigamos en la Ronda del Sinu. Entonces hubo una ventaja en la Ronda del Sinu porque ya estaba prácticamente... Ya estaba la vegetación. La vegetación. Sí. O sea, sí es difícil entonces hacer una... ¿Cómo le diría usted? ¿Un parque lineal? ¿Una avenida del talante así en sí, Latinoamérica? El otro día en la Academia de Historia hablábamos de eso con el presidente Fernando Borena y con otras personas. Hay que volver a las denominaciones que tenía esa parte de nuestra ciudad, que no era la ronda. La palabra ronda, el apelativo ronda, si no tiene los 20 años que tiene de la intervención, que fue una muy buena intervención. Pero ¿cómo hacer con los niños ahora que no, la ronda, y cómo desarraigar eso? No, ya ni modo. No, ya sí, ni modo. Pero lo ideal sería que, pues, por un respeto, ¿no será eso muy...? Mira, mucha gente sigue diciendo vamos a la avenida. Sí, yo voy a montar bicicleta en la avenida. Digo, no voy a la ronda, yo voy a la avenida. Digo, siempre conocí eso como la avenida. Y sí fue muy importante, fue una muy buena intervención. Parque Nueva Montería hizo un muy buen trabajo ahí. Desafortunadamente después le quitaron no sé, hubo problemas ahí. Como los que administraban, los que decoraban, como la administración. Sí, ellos tenían una concesión. Una concesión. Pero se cuando Parque Nueva Montería, pero eso desaparece y ya el mantenimiento no es igual. No es igual, ¿verdad? No. O sea, es que eso también requiere de un compromiso político. Sí. Arquitecto, ¿sabe que me agrada mucho este podcast? He descubierto que hay tantas cosas a partir de la arquitectura que nos enseñan nuestra identidad. Fíjate, hay algo sobre la ronda que es desconcertante. Se suponía que la construcción de la ronda iba a impactar la fachada de Montería, pero resulta que no fue así. Esa fachada de Montería, donde está buena parte del patrimonio nuestro, ha ido deteriorándose poco a poco. La ronda no tuvo mayor impacto en eso. Tiene un uso, es un espacio público con muy buen uso. La gente va, pero enfrente las casas se están cayendo. Es un fenómeno urbano raro. Ahora hay entre las calles 28 y 29 hay un renacer de la actividad lúdica ahí. Hay bares, restaurantes y cosas. Hay un poco de casas solas ahí ahora. No, esa es la única manzana que tiene buena actividad. Aunque está maltratando el patrimonio. Cada barcito tiene su color independiente y esas son cosas que se pueden solucionar, pero ya hay una actividad. Pero llegó el momento en que todo eso estaba desocupado. Sí. Y entre la 25 y la 21 está abandonado. Se ha abandonado bastante. Esas casas son ya más ochenteras, ¿verdad? Esas casas No, esas son casas, las mejores casas ahí, las diseñó el primer arquitecto graduado de aquí de Montería, que se llama Miguel Farazachuk, se llamaba. Desde la 21 hasta la 25. Hasta la 25. Él intervino la de la 25, que era la casa de la familia Velázquez Vega,
diseñó y construyó la de la familia Vega Pineda, que es la única habitada, y está todavía su dueña, doña Marina Pineda, viviendo ahí, en la 22 con primera, y llegando a la esquina... 70. No, eso es 64, 67. Wow, no parece. Impresionante. Nosotros podemos hacer 45 episodios con usted hablando. Cuando quiera. Arquitecto, me agrada que nos haya acompañado. ¿Qué mensaje para los chicos que ven, que creen que no es la arquitectura lo que les puede sacar adelante? O bueno, por vocación, estudien lo que quiera, pero sí la arquitectura tiene opciones para la gente. Sí, afortunadamente aquí tengo 2 facultades y los muchachos encuentran trabajo. A veces después de pandemia fue un poco difícil, pero ya hay movimiento de trabajo. La arquitectura es interesantísima y tiene, como te digo, muchos frentes. Tú puedes ser desde... Aquí normalmente la gente es todera, en Montería, diseña, construye, investiga, hace todo. Pero la arquitectura tiene paisajismo, la arquitectura tiene construcción, la arquitectura tiene diseño, la arquitectura tiene investigación, la arquitectura ahora tiene un tema muy importante que es la sostenibilidad. Hay muchos aspectos interesantes en eso. Arquitecto, nuevamente gracias por estar con nosotros. Un placer y que esté en nuestro laboratorio, en nuestro pequeño, pero con gran corazón Hombre, me place mucho haberlos acompañado. Y a mí me gusta hablar de esto y no hay muchos escenarios para hacerlo. Y usted me dice, aquí está esto abierto. Me dice, Mili, prepárate este tema y hablamos de ese tema porque hay mucha gente interesada en aprender de patrimonio, porque si no comenzamos a hacer la pedagogía, no van a querer defender. No se defiende lo que no se conoce. Así es. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hombre, a la orden y gracias a ustedes de verdad. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Recuerden, yo soy Emil Segundo Pérez, chica, y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.